Bueno, estamos hablando del poder. Ayer le di mucha teoría, ayer le hablé bastante. Hoy quiero mostrarle por la Biblia algunas cositas que le dije. Yo le dije que el poder es de Dios, nadie más tiene poder. Escúcheme, nadie más tiene poder, nadie. Solo a aquel que Dios le ha dado poder puede tener poder. Entonces, de Dios es el poder. Pero miremoslo. Aunque este versículo ya lo vimos, mírelo conmigo. Salmo 62, 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. El poder es de Dios. Ahora, el Señor se lo ha dado a quien Él ha querido. El Señor se lo ha dado a quien Él le ha placido. Daniel, capítulo 4, versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Otra vez, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Nunca jamás se le olvide esto. ¿Por qué Dios no permite que se hable mal de una autoridad puesta, de una autoridad establecida? Porque aunque esa autoridad no le parezca correcta, aunque esa autoridad no nos parezca que está haciendo lo bueno, esa autoridad la puso Dios. Sea por la desviación del pueblo o por lo que sea porque el pueblo corruptamente lo puso o lo que sea, Dios autorizó que Él estuviera allí. Por eso es que nunca el Señor va a permitir que alguno de nosotros, que ningún ser humano hable mal, maldiga a una autoridad puesta. No, Señor. No, porque todas las puso Dios. Todas las puso Dios. Todas las puso Dios. Bueno, listo. Entonces, nosotros vemos en Génesis, vaya a Génesis, capítulo número 1, versículo número 28, que dice lo siguiente, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, ¿a quién? Sí, Señor, al hombre. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Listo. Entonces Dios le plació darle autoridad al hombre. Entienda esto, que le ayuda mucho a estar bíblicamente preparado para todo lo que es el conocimiento espiritual, todo lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Escuche, Dios no le dio el poder a un espíritu, no, a un demonio, no. Él le dio poder a los espíritus encarnados, a los espíritus que Él creó, al alma que Él creó y que puso en un cuerpo en esta tierra. Dios le dijo al hombre: la tierra es tuya, te pertenece el petróleo, las piedras preciosas, te pertenece todo el ganado que haya sobre ella, los árboles de fruto, te pertenece el agua, te pertenece todo. Y algo muy importante para tener en cuenta en el conocimiento de nosotros, los hijos de Dios, es que cuando el Señor le dice a Adán: señoread, sojuzgad, rija esta tierra con mano firme, es lo que le quiere decir cuando dice señoread, enseñoréese de la creación. El Señor no le dijo: yo lo voy a hacer con usted, yo voy a estar gobernando contigo. No, le dijo: gobierne usted. Cuando el hombre en el capítulo 3 de Génesis
por la obediencia a esa mujer. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí entonces se plantea algo que siempre va a venir a nuestra vida. Escúcheme, Dios te dice algo a través de su palabra. En ese tiempo Dios se lo dijo a Adán y se lo dijo a Eva de viva voz, así, cara a cara, mirándolos a los ojos. Y viene otra versión, escuche, vino otra versión de otra fuente. Alguien que dijo: no, que va, yo conozco. Y usted viendo, o más bien sabiendo que la Biblia dice algo, muchas veces se ha sentido como dudoso cuando alguien diciendo que lo conoce mucho, que lo que pasa es que él entiende más que lo que entiende la Biblia, le dice cosas y dice: no, hermano, eso no es verdad. No, fulano, eso, lo que pasa es que a usted lo están engañando. Yo conozco la verdad y la verdad está en tal parte y yo estudié tal libro y así, es lo mismo. La serpiente dijo: no, es mentira. Dios le dijo que si lo desobedecía comiendo de ese árbol iba a morir. No, eso no es verdad. No moriréis. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En ese momento entra la duda, entra la curiosidad, y la mentira del diablo activa en la mujer, que es un ser completo, es un ser moral, es un ser capacitado para sentir, para vivir todas las emociones. Empieza a percibir cómo se despierta en ella la codicia y el deseo de ser como Dios cuando ya eran como Dios. Lo que Eva no entendió es que era verdad cuando Dios le dijo: ustedes han sido hechos a mi imagen y a mi semejanza. Ella escuchó al diablo y dijo: yo puedo ser superior de lo que soy ahora. Entonces llegó a su vida el orgullo también, el orgullo y la codicia. Dice el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Cuando Eva desobedece a Dios, entonces hay algo que todavía no ha sucedido. Entra a formar parte de un diseño de Satanás contra el hombre, varón y hembra, contra el hombre. Y ya es Adán el que tiene que decidir si toma esa mujer y se la lleva al Señor diciéndole: mire, la mujer que me diste por compañera desobedeció. O si Adán obedece a lo que le dice su mujer y hace lo mismo que ella. Entonces dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hasta que Adán no comió, hasta el momento en que Adán llevó el fruto a su boca, no había sucedido nada, no había sucedido ninguna desgracia. Cuando ya Adán, aquel de donde había salido Eva, comió, entonces pasó lo siguiente, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ya, empiezan las consecuencias por la desobediencia. Entonces, ¿qué pasa aquí en este momento? El poder que Dios le ha entregado al hombre, a ese espíritu encarnado, ese poder pasa a manos de Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre obedeció al diablo desobedeciendo a Dios. Mientras que obedecieron a Dios, su vida le perteneció a Dios y el poder de Dios estaba sobre ellos para guardarlos,
para proveerles, para cuidarlos de todo mal. Pero en el momento en que obedecen la voz de Satanás, entonces entregan esa capacidad, ese poder, esa autoridad para señorear sobre todo el mundo, sobre toda la tierra, y se le entregan al diablo. Escuche esto, no es comparado el poder que Satanás maneja al poder que Dios le entregó a la iglesia. Usted tiene que meditar en eso, porque son muchas décadas, por no decir siglos, que la iglesia ha ignorado el poder de Dios. Es vergonzoso ver cristianos de huida de brujos, de hechiceros, pidiendo de iglesia en iglesia oración, porque es que hay una persecución, porque es que un brujo me persigue, es que mi suegra me hace brujería y me puso un demonio a que me persiga, y entonces, ¿y usted es cristiano? ¿Y usted es cristiana? Sí, pastor. Y entonces, ellos no entienden, porque no conocen, porque no saben esta verdad, y se afligen y se angustian, y dicen que en las noches no pueden dormir, porque es que, pastor, mire, usted no sabe, hay un brujo que me ve, todo lo que hago, todo lo que digo se da cuenta, y me ve y me persigue y me aflige, y entonces, dando así a entender que el poder que maneja Satanás es superior al poder de Dios. Entonces, usted se está dando cuenta, según lo que dice la Biblia, que el poder que Satanás puede llegar a tener es solamente el poder que el hombre le entrega, no es más. En cambio, el poder que Dios le ha entregado a la iglesia le hace capacitado al cristiano, al hijo de Dios, a la hija de Dios, le hace capaz, le hace entrenado, le hace habilitado para gobernar sobre todos los demonios y sobre todo el poder de Satanás. Porque es un poder superior al que Dios mismo le entregó al hombre. El poder que hoy Dios le dio a la iglesia es un poder superior al que Dios le dio al hombre, que es el poder que maneja el diablo. Voy a recordarle algo. Satanás, en la medida que el hombre le va entregando autoridad, tiene derecho sobre su familia. En la medida que en una familia todos le entregan la autoridad al diablo, haciéndolo mal, odiándose, teniendo mala disposición de ánimo el uno contra el otro, entonces sobre todos los integrantes de esa familia trae peleas, pleitos, enemistades, odios, hace que se maten entre ellos. Pero entonces él va contaminando familia por familia, hasta que en ese lugar, hasta que en esa zona, todas las familias se odian entre ellas mismas y entre los demás. Entonces ya él se apodera de un territorio, entonces ya se apodera de toda una zona. Entonces hablan de los espíritus territoriales. No, la Biblia habla de gobernadores, de principados. De eso tenemos que hablar, no de otra cosa que alguien se inventó por allí. Claro, que sí van tomando gobierno sobre lugares completos. Hay municipios, hermano, municipios donde Satanás ha hecho y deshecho. En el Valle del Cauca conozco varios donde la gente de ese pueblo hace algunos años nacían en un promedio del 20% con daño cerebral. Los llamaban tontos, yo no sé cómo es que le llamaban, pero eran personas con daño cerebral, porque todas esas personas de ese lugar le entregaron la autoridad al diablo. ¿Cómo? Teniendo sexo entre hermanos, entre padre e hijas, madre e hijos. Eso es así, porque todo el que le entrega el poder a Satanás es aquel que le obedece. Y le repito, por eso es que países enteros hoy en día están bajo el poder del enemigo y no los quiere soltar, porque fue el hombre, los habitantes de ese lugar, en su gran mayoría, que le entregaron el poder y la autoridad. La iglesia conociera esto, no se pondría a asociarse con los políticos, no se pondría a asociarse con el gobierno para orar que le vaya bien a tal político. No, hermano, no. La iglesia tiene que estar en un punto de ser los que detienen la obra del mal. Escúcheme, la oposición del mal somos nosotros. Y el día que nos conectamos con aquellos que dicen ir a hacer lo bueno, pero que es muy dudoso porque el hombre siempre irá a lo malo, entonces ese día
la iglesia misma le entrega el poder a Satanás. Y por eso usted puede ver lo que ve en países cercanos. Por eso. Listo, eso nos queda claro por la Biblia. Ayer yo le hablé mucho, ayer le di la teoría, pero no le dije claramente dónde estaba cada cosa de lo que le estoy diciendo. Entonces repasemos. El poder es de Dios, totalmente de Dios. Se lo dio al hombre, a los espíritus encarnados, no a demonios. Por eso los demonios tienen que poseer seres humanos para poder hacer sus fechorías aquí en la tierra. Por eso, porque así mismo, pastor, ¿y por qué hay demonios que mueven vasijas, que mueven ollas, que hacen ruido, que cierran puertas? Porque en esa familia le han dado tanta autoridad, sobre todo consagrándole las vidas de sus descendientes a los demonios, que entonces tiene autoridad sobre lo que poseen esas personas consagradas al diablo. Entonces pueden prender y apagar la luz. Tienen el derecho legal que el hombre les dio. El hombre va y prende o apaga la luz, cierra o abre la puerta. Ese mismo poder lo adquieren los demonios. Pero para destruir y para dañar, para hacer algo en esta tierra, tienen que poseer a los hombres, a los seres humanos, varón o hembra. Entonces, continuemos. Satanás nunca podrá tener más poder del que Dios le permitió. Y Dios le permitió a Satanás tener solamente el poder que Él le dio al hombre. El poder para gobernar una familia, para gobernar un grupo de personas, para gobernar una ciudad, para gobernar un departamento y un país. Ese es el poder. Pero por encima de ese poder está el poder que le dio Dios a la iglesia. La iglesia recibió un poder superior al de cualquier hombre sobre la tierra. Escuche, importante esto. Y lo vemos nosotros claramente cuando en Hechos capítulo 1, versículo 8, sobre la tierra existieron hombres a los cuales Dios usó, gente como Eliseo, como Elías, gente como Moisés, pero no un solo hombre. Escúcheme, póngame atención a esto. Ubique Hechos capítulo 1, versículo 8, usted ya sabe qué dice, ahora lo vamos a leer, pero póngame atención a esto, mire. En la antigüedad eran hombres ungidos, en medio de mucha gente eran hombres ungidos para ciertas cosas. David fue un hombre que se atrevió a desafiar leones, osos, que se atrevió a desafiar un hombre antiguo en la batalla, un hombre de guerra, un hombre con toda la experiencia, para matar él solo a una cantidad de gente. Pero Dios lo ungió. Oiga, lo ungió para ir más allá de lo que cualquier muchacho de su edad y de su estatura podría haber llegado. Entonces le estoy diciendo que en el Antiguo Testamento el Señor ungía una persona para una gran obra. Sansón. Bueno, la diferencia hoy en día es esta, que a partir de la cruz de Cristo, toda la iglesia recibió un ministerio, unos dones, el Espíritu Santo, una nueva naturaleza y poder. Toda la iglesia, escúcheme, toda la iglesia. Y hasta que la iglesia, o sea usted individualmente, que como parte de una colectividad tiene que estar en acuerdo con lo que dice la Biblia, hasta que la iglesia no entienda que el poder que Dios le dio a la iglesia, o sea a usted y a mí, es superior a cualquier demonio, es superior al poder que cualquier demonio, el mismo Satanás, pueda llegar a tener, hasta que no lo entienda. Entonces, primero, no dejaremos el temor. Segundo, nunca renunciaremos al pecado. No, porque no tenemos temor de Dios. En cambio, al diablo sí se le obedece. No. Es importante que usted lo entienda. Hubo un momento en que Dios determinó derramar poder sobre todos aquellos que creen en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ese poder tiene que ver con unos dones que Él ha repartido a mucha gente, aún a inconversos, esperando que esa manifestación de poder lo atraiga hacia Dios. Y no. Hay una gran cantidad de personas que recibieron poder, dones, y los pusieron al servicio del diablo.
perdiendo así la potencia que podrían tener si fueran para hacer el bien a los demás. Hechos capítulo número 1, versículo número 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Venga, vaya despacio porque le quiero explicar algunas cosas. La situación es esta. Al hombre le es más fácil creer que un demonio le puede dar autoridad. Al hombre es más fácil llegar a creer que si tiene el valor de irse a medianoche y sacrificar un gato en el cruce de dos caminos, en la orilla de un río, diciendo ciertas palabras, pronunciando algún conjuro, le es más fácil creer que el diablo le va a dar poder. Que por el hecho de haber conocido a Cristo, entregar su vida a Cristo, obedecer la palabra de Dios, vivir buscando la santidad, apartándose del pleito, de la contienda, de la ira, de las enemistades, aparte de lo que ya el Señor milagrosamente hizo en nosotros, de llevarnos a apartarnos del adulterio, del pecado grande. Entonces muchos hombres cristianos ya, muchas mujeres, han leído este texto y no tienen la dimensión, no captan la dimensión de lo que está diciendo el Señor. Ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces, ¿sabe qué hizo el diablo? Lo que hizo el diablo fue perturbar, distraer la mente de los que enseñan en la iglesia para que convirtieran al Espíritu Santo en todo, menos en el compañero que va a guiar la iglesia a la perfección, y por la perfección, o sea, la santidad, la fidelidad, la obediencia, y por la perfección manifestar el poder de Dios en su vida. Entonces, el Espíritu Santo en la iglesia fue olvidado, el Espíritu Santo en la iglesia fue descuidado, el Espíritu Santo en la iglesia fue ignorado. Y lo que se hizo más bien, en vez de hacerle caso al Espíritu de Dios, que vino a darle muerte a las obras de la carne, no, se contristó el Espíritu Santo en la iglesia y se potenció las obras de la carne, se normalizaron las obras de la carne. Y la iglesia llegó a creer que en medio del odio que se le tenía a cierto hermanito, que en medio de la enemistad que no me permitía saludar a otra hermanita, que en medio del pleito y de la contienda que permanecía yo con alguien, con el pastor o con lo que sea, la mala disposición de ánimo que tenía con alguien, que por encima de todo eso, ese hombre era buen cristiano, esa mujer era buena cristiana, y que si el pastor igual de equivocado, odiando y hablando mal de todo mundo, empezaba fuera espíritu inmundo, entonces él o ella también se podía poner en esas mismas, y que estaba bien y que los demonios le obedecían. Y no se acuerdan de leer con entendimiento esto que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí, pastor, pero que ya vino. Sí, es cierto, estás en lo cierto, ya vino. Pero ¿y no está contristado? No me conteste a mí, contéstele al Señor. ¿Usted tiene una relación real con el Espíritu de Dios? ¿Escuchas su voz? ¿Hablas con Él? ¿Le haces caso? ¿Le preguntas? ¿Le pides consejo? ¿Él te ayuda a tomar decisiones? ¿A vivir en el Espíritu? ¿Te da el poder y la autoridad para no dejarte gobernar por tus emociones, ira, pleito, contienda, pero también nostalgia, tristeza, opresión, depresión, ansiedad, angustia, desesperación? Esa es una buena pregunta, hermano, que la iglesia se tiene que hacer, porque el poder de Dios no se ve en toda la iglesia, hermano. No se ve. Y si no, usted y yo andaríamos por las calles haciendo el bien. ¿O no? ¿O Pedro no pasaba por las calles y los enfermos, el Señor los sanaba, aún con su sombra? Entonces es más fácil decir que eso ya no. Es más fácil decir, no, eso era en ese tiempo.
Ya Dios no, ya no. Dígame dónde dice que ya no. Si precisamente Marcos capítulo número 16, versículo 17, dice con tanta autoridad, con tanta firmeza: y estas señales seguirán a los que creen, a todos los que creen, a todas los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Venga, espérese. Pero es tanto el desajuste, el desconocimiento, la ignorancia que se tiene de lo que dice la Biblia, que, hermano, se volvió una cultura que para poder echar fuera un espíritu inmundo, entonces hay que hacer todo un show. Entonces 4 o 5 personas se le tienen que tirar encima a la persona que se le manifestó un demonio, y hay que quedarse media hora, 1 hora, 3 horas repitiéndole lo mismo a ese demonio, como si el nombre de Jesús ya no tuviera autoridad. Piense lo que le digo, solo piense lo que le digo. ¿Por qué habría que repetirle a un demonio una misma cosa si usted sabe que Jesucristo es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, cabeza de todo principado y de toda potestad, jefe de Satanás y los demonios, jefe de Satanás y los demonios? Si lo sabemos, entonces ¿por qué hay que doblegar físicamente a un demonio que cuando ve que usted tiene autoridad le obedece? Demonio, ¿te estás quieto? Sí, Señor. Así como el Señor Jesús lo hacía. Pero entonces, imagínense, empezamos a deformar el mandamiento bíblico. A los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero entonces allí no dice de qué manera. Váyase donde el Señor Jesús, vaya, pregúntele al Señor Jesús cómo echaba demonios él. Él entraba a una sinagoga, identificaba que había un hombre con espíritu inmundo ahí en la sinagoga y nadie lo había identificado. Demonio, vete de él. Así. ¿Qué tienes conmigo? Has venido a destruirme, has venido a que yo padezca antes de tiempo. Ya, cállate, vete. Se iba, ya, punto. No, pero es que hay que tirársele encima, hay que ponerle la rodilla en el pecho, hay que jalarle la oreja y que alguien con una voz bien fuerte se le arrime a la oreja y le diga: ¡suéltalo! ¡Sal de ahí ahora! Y él termina con una otitis horrible, con el tímpano inflamado. Yo no sé quién le dijo que los demonios eran sordos. Mire, por una sola cosa, porque se lee sin entendimiento o no se cree a lo que se lee. Hermano, es así tan sencillo como lo dice el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tengo que decirle, escúcheme, sobre el Espíritu de Dios han existido muchas cosas que han distraído al cristiano de vivir el verdadero evangelio que el Espíritu Santo vino a traer a seres humanos como a usted y como a mí, que creemos en el Señor Jesucristo. Entonces nos distrajeron poniéndonos a orar y ayunar por un tal bautismo en el Espíritu. Y bueno, gloria a Dios, porque de alguna manera el que anhelaba, el que clamaba por él, tuvo experiencias maravillosas. Pero después se sintió más orgulloso que el otro que no hablaba en lenguas, como si en la Biblia se dijera que las lenguas vienen por el bautismo en el Espíritu Santo. No, el bautismo en el Espíritu todos lo tenemos, todos hemos recibido. Si usted ha nacido de nuevo, si hay testimonio de que usted nació de nuevo, usted ya fue bautizado en el mismo momento en que nació de nuevo, fue bautizado en el Espíritu Santo. Ahora le compruebo eso. Dele la gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Entonces lea este versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen, solo por fe, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. No dice por el bautismo en lenguas o por el bautismo en el Espíritu Santo, no, solo por fe, solo porque usted
cree y está conectado con el Señor. Por esa fe usted puede adorar al Señor en lenguas angélicas. Dice, hablarán nuevas lenguas. Siga leyendo conmigo. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que todos los cristianos tenemos derecho. Esas son las señales que nos siguen a todos los creyentes, a todos. ¿Por qué? Y yo, con 18 años de estar leyendo la Biblia de día y de noche, cuando llegué por primera vez a una iglesia cristiana y empecé a escuchar a los jóvenes que pedían ministerio y que decían, usted no tiene ministerio, usted sí tiene ministerio, usted no tiene llamado. Yo decía, qué ignorancia tan grande hay en la iglesia. Porque yo leyendo solo, bueno, con mi familia, con toda mi familia, mi esposa y mis hijos, leyendo la Biblia me di cuenta de una cantidad de cosas. Y entonces estos muchachos que pedían confirmación del ministerio, entonces decía que querían ser bautizados en el Espíritu Santo. Y sabe una cosa, personas que no les daba la fe para hablar en lenguas, entonces imitaban lenguas, las imitaban. Qué fracaso tan horrible. ¿Y quién hizo eso? El mal entendimiento de unos cristianos que recibieron de parte del Señor la función y la responsabilidad de ser ministros que enseñan a otros. Y al no entender lo que dice la Biblia, enseñaron mal, distrajeron la iglesia, oiga, y el poder de Dios se quedó en, ¿quién sabe? Veremos. El poder de Dios se desactivó, se quedó por allí en medio de un poco de conflictos. No, es que yo no tengo poder, yo ni siquiera puedo hacer un especial en la iglesia, yo no puedo servir porque no he recibido el bautismo en lenguas, hermano. Y la Biblia dice que hablamos en lenguas por fe. ¿Sí dice la Biblia eso o no? No se distraiga, no se distraiga. No se distraiga porque el día que usted empieza a pensar cosas que no están en la Biblia, se desvió y se apartó de Dios, se alejó de la verdad de Dios, se alejó de Dios. El que resiste la palabra de Dios, resiste a Dios. El que rechaza un mandamiento, rechaza a Dios. Y el que por una enseñanza mal puesta en su corazón se aleja de la verdad de Dios, se está alejando de Dios mismo. Que el Señor nos ayude para que eso no suceda. Entonces yo le compruebo que nosotros, en el momento en que recibimos ese nuevo espíritu, en el momento en que recibimos la nueva naturaleza, el día que nacemos de nuevo, ese mismo día, somos bautizados en el Espíritu. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el pasado. Usted no encuentra en la Biblia que diga, clame por el bautismo en el Espíritu Santo. No. ¿Sabe qué nos dice la Biblia? Por llenura. La llenura es la que tiene que ser, oiga, revalidada. Necesitamos ser rellenados constantemente. El Espíritu de Dios ya está dentro de nosotros, ya fuimos bautizados. ¿Sabe cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Meternos en el cuerpo de Cristo, hacernos parte de la iglesia. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Léalo ahí en el versículo 13 para que lo entienda. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Todos, por un solo Espíritu, fuimos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aleluya. Entonces el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, está haciendo su obra, está trabajando. En la medida que nosotros no lo contristamos, Él está perfeccionando la obra que Cristo empezó un día. Él está dando muerte a las obras de la carne, Él está activando el fruto del Espíritu en tu vida y en mi vida, está muy ocupado. Pero usted quiere entonces ser lleno del Espíritu, vivir en el Espíritu, percibir la voz del Espíritu Santo, necesita clamar por llenura. Llenura, que es lo que Hechos capítulo 2 y en adelante dice la Biblia. Llenura, llenura, ser lleno. ¿Qué pasó esta mañana en el ayuno? ¿Qué pasó? Empezamos a adorar, empezamos a exaltar el nombre del Señor, nos dispusimos
Y el Espíritu de Dios vino y libertó a unas personas, a otros le quitó el temor, le quitó el miedo, la opresión, y todos terminamos adorando. Llenura del Espíritu. Pero esa llenura usted la puede conseguir a solas en su cuarto. Esa llenura cuando usted le dedica tiempo al Señor, cuando usted habla con el Señor, lo que nosotros llamamos orar, y usted le cuenta sus cosas, le dice qué le gustaría, y se queda callado en el mismo sitio esperando que el Señor le responda, y le dice: Señor, respóndeme, yo quiero estar seguro de qué es lo que tú quieres. No quiero tomar decisiones por la percepción de mi mente. Aquí estoy para que me responda, Señor. Y usted se queda quieto, callado. No importa si se duerme. El Espíritu de Dios va a empezar primeramente a poner convicciones en tu vida. Va a empezar a darte la certeza de lo que tienes que hacer, y muy pronto vas a empezar a aquello que tú le dices corazonada, es la voz de Dios. ¿Y por qué sabe que es la voz de Dios? Porque siempre te va a guiar hacia lo que a Dios le agrada. Siempre te va a llevar a recordarte un texto bíblico, te va a llevar a que caigas en cuenta de hacer lo correcto delante del Señor. Entonces, cuando ya el cristiano tiene esa conexión, esa posibilidad de cuando tiene una duda decirle: Espíritu de Dios, ¿qué hago en este caso? Viene el Espíritu Santo y le da la certeza, y usted dice: sí, eso es lo que voy a hacer. Usted lo hace y le va bien. Entonces ya es una persona que está aprendiendo a caminar en el Espíritu, no en la carne. Porque lo contrario es el cristiano normal, que entonces alguien le hace algo y le da piedra, ¿sí? Así le llaman a la rabia, a la ira. Le da piedra y entonces, ¿sabe qué? Justificándose en el Evangelio dice: yo soy manso pero no menso, y insulta, maldice, y queda con una fatiga horrible. Queda con una aflicción espiritual y dice: yo no sé, me quitó la paz ese hombre. No, te la quitaste tú por no responder en el Espíritu, sino en la carne. ¿Alguien está entendiendo hoy? Eso es. Entonces, el poder no viene por el bautismo. El bautismo, el Señor lo hizo el día que naciste de nuevo. Eres bautizado en el Espíritu desde el día que naciste de nuevo. ¿Qué necesitas? Llenura. Llenura. Cuando vino el Espíritu Santo sobre ti, ya habías nacido de nuevo, fue a llenarte. Y si permanecemos nosotros en esa llenura, entonces ¿sabe qué? El poder se va a manifestar. ¿Qué es lo que no nos deja permanecer en la llenura del Espíritu Santo? Las obras de la carne. Eso es lo que no nos deja permanecer en la llenura del Espíritu. Que me dio rabia, que la enemistad, que yo a usted no le hablo, que yo a usted no lo saludo, que ¿sabe qué? Ábrase de aquí. Eso, la envidia, los celos, la enemistad, eso precisamente hace que el hombre no pueda permanecer lleno del Espíritu. Más bien sí, lleno de emociones, lleno de pasiones, lleno de enojos, lleno de reclamos. No, por favor. Entonces allí el poder de Dios no se activa, no se puede activar. Entonces, Hechos capítulo 1, versículo 8, léalo por favor conmigo. Pero recibiréis poder, la condición cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por favor, diga conmigo: ya vino. Diga: ya está sobre mí. Ahora tiene que cuidar que Él permanezca en una comunión con usted permanente, a toda hora. Y entonces en esa comunión, en esa llenura, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testificar no se puede llevar a cabo sin el poder de Dios. No, escúcheme. Testificar diciendo: tengo un Dios poderoso, tengo un Dios grande que te puede salvar, tengo un Dios maravilloso que te puede sacar de la condenación en que estás. Y él mismo o ella misma, la que está hablando así de bonito de Dios, sin haber podido superar la amargura, sin haber podido superar el odio, el resentimiento, la enemistad, por consiguiente viviendo en enfermedad, en escasez, ¿qué testigo va a ser? ¿Qué testigo va a ser? A mí me hablaron desde muy jovencito del Evangelio, pero ¿sabe qué yo analizaba? Esa señora que me viene a decir que dio un Dios poderoso, pura religión. Mire cómo anda, mire.
Mire cómo viste, vea. Y si sabía dónde vivía, preciso, era más pobre, hermano, que nada. Decía, no, ¿qué va? Entonces, escuche que sin el poder de Dios, usted y yo no podemos dar un testimonio real, un testimonio verdadero de un Dios poderoso. Hermano, ¿qué pasaría si a usted, inconverso, un día alguien le toca la puerta y cuando usted abre es una señora con la ropa arrugada, despeinada, porque no puede peinarse porque eso es vanidad? Así pensaban en el tiempo mío. ¿Qué pasaría? Que le diga, Dios le bendiga, vecino, buenos días. Espero que el Señor lo colme de bendiciones y se arrepiente. Ese es el saludo. Luego dice, vengo porque mi Dios me dijo que viniera porque usted me iba a dar una libra de arroz y una lista, 4 cosas. Porque es que no tengo con qué recibir a mis hijos que vienen del colegio y se fueron sin desayunar y quiero tenerles un almuercito. Y Dios me dijo que lo iba a usar a usted para darnos a nosotros esa provisión. Y luego dice, vecino, y lo invito para que esta noche vaya y conozca del Señor, vaya y busque al Señor, porque tenemos una gran campaña poderosa para que conozca ese Dios maravilloso, ese Dios todopoderoso, ese Dios invencible. Y entonces uno dice, espere, que aquí hay una confusión. Ella me está invitando a conocer un Dios que a ella no le da ni el arroz, ni el aceite, ni la sal, ni la cebolla, Pero ¿yo para qué quiero conocer esa clase de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Ella no llena del Espíritu Santo, tal vez con problemas con su marido, con los vecinos, tal vez llena de obras de la carne, pleitos, contiendas, enemistades. Ella no manifiesta el poder de Dios. Y sin el poder de Dios no testifique. Sin el poder de Dios no ridiculice el Evangelio. Yo le dije, no, venga, yo le voy a dar todo y le voy a dar más. Y le encimé algo, le dije, pero no me invite a conocer ese Dios que la tiene a usted así. No, no, porque yo trabajando y trabajando de noche y de día, yo nunca fui perezoso, gracias al Señor. Mi papá me levantó, me sacó los bríos a juete. Y entonces, sencillo, yo trabajaba de día y de noche, trabajaba todo el día. 6 de la tarde me cambiaba, me iba a ensayar o simplemente me ponía el atuendo de mariachi y me iba a trabajar con el mariachi o con la orquesta. Llegaba a 4 de la mañana, pero a las 7 de la mañana estaba otra vez en pie para trabajar en el taller, en la empresa, y era así. Y ver una señora que me dice, venga, conozca un Dios poderoso, un Dios maravilloso, y no tiene ni siquiera con qué tenerle un almuerzo a sus hijos. No, ¿qué es eso? ¿Qué le faltó a ella? El poder. ¿Qué le faltó a ella? El poder que Dios le da a todo creyente, pero que el creyente desprecia, que el creyente rechaza cuando rechaza al Espíritu Santo. Porque si ella viviera en el Espíritu, entonces estaría, oiga, con un rostro rozagante, peinada, bañadita, con ropa limpia, con ropa bien planchada, porque el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, le diría cómo ataviarse. Y no iría a pedir, ¿sabe qué? Yo entendí esto, hermano. ¿Sabe cuál es el mayor testimonio? Saber que soy cristiano y que el vecino tiene un problema bien grande, que borracho se cayó de la motocicleta, no pudo trabajar esa semana y tiene a la familia aguantando hambre. Y que usted, bien bañado, bien vestido, armó una remesa, arrimó a la puerta de ese vecino inconverso, tocó la puerta y le dijo, mire, el Señor Jesucristo le manda esto para que de alguna manera sobrepase esta situación que está viviendo. ¿Quiere que ore por usted? Sí, claro, vecino. ¿Y cuándo hay que ir por allá o qué? ¿Él por qué está así? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro se maravilló? ¿Por qué cayó de rodillas ante el Señor Jesucristo? Cuando el Señor Jesucristo dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Cuando el Señor le llenó esa atarraya de pescados hasta que se reventaba, cuando le mostró poder. No, claro, vecino, y van, claro, vecino. ¿Sabe por qué? Porque usted llegó a testificar de un Dios poderoso, proveedor. Aquí está, mire, no es mentira.
tenga. Ay, gracias. No, estaba pensando que qué les iba a hacer para el desayuno a estos muchachos. Gracias, vecino. ¿Y usted a dónde va? Venga, yo voy con usted. Dele la gloria al Señor. Poder que usted tiene que enfocar, entender, comprender y aprender, que es en todas las áreas. Poder es habilidad, capacidad, entrenamiento. Poder es muchas cosas que nosotros queremos estudiar y estamos estudiando. Amén. Poder. Mañana le continúo hablando del poder, porque después del poder viene algo que no deja funcionar el poder. Póngale cuidado a lo que le voy a decir y no le voy a hablar de eso todavía, pero póngale atención. Alguien puede tener un arma, alguien puede estar muy armado, alguien puede tener una pistola, puede tener una escopeta, un rifle, puede tener un machete, puede tener la fuerza para bajarle la cabeza a otro, pero se le arrima así, bien armado, a alguien y piensa hacerle daño y no puede. Él percibe que no es capaz ni siquiera de desenfundar una de las armas que tiene. ¿Por qué? Si tiene el armamento, tiene la fuerza, tiene el poder. Ese es el poder. Está dotado, está capacitado, tiene el poder para hacer daño. ¿Por qué no se lo puede hacer a todo mundo? ¿Por qué? Ahí le dejo la pregunta. ¿Por qué son unos los que caen en la trampa y otros no? ¿Por qué Satanás quisiera hacerle daño a todos los cristianos y no puede? Si tiene el poder que el hombre le dio a Satanás, pero no puede derramar. ¿Por qué el diablo no puede usar un injusto contra usted que es justo? Mañana le digo un pedacito más.